Quiero que me acompañen en la lectura, ¿verdad? Ya lo hemos leído, ya ha leído el hermano un poco, pero quiero que nos vayamos a la segunda carta que le manda Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero ahora quiero que leamos dos versículos, 2:14 y 15, ¿verdad? Leámoslos hasta el 16 un poco, ¿verdad? Porque es algo de lo que vamos a hablar, del tema que hemos estado viendo, de lo que es la idolatría, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, 14 al 16, ¿verdad? ¿Lo tienen, hermanos? A una sola voz leamos, por favor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada provecha, sino que es perdición de oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanar y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿verdad? Oremos. Padre poderoso, gracias te doy, Señor, porque nos has permitido llegar hoy a este lugar, Señor. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay necesidades, sabemos que hay lucha, Señor. Y pedimos que sea usted apoderándose de cada mente y de cada corazón que hoy ha llegado, Señor, sediento de su palabra, también queriendo ser renovado, restaurado por medio de su palabra, Señor. Le pido, Señor, que sea usted hablándonos hoy acá, Señor, incluso hablándome a mí mismo, Padre. Yo no soy digno, Señor, de estar acá, pero ya que usted me ha dado la oportunidad de estar aquí, Señor, sea usted mismo, Señor, hablando a su pueblo, hablando a su iglesia que hoy ha llegado, Señor. Su palabra nos dice, venir a mí los que estáis trabajados. Cada uno de los que hoy estamos acá estamos trabajados. Y aquí estamos, Señor, buscándolo a usted, buscando su presencia. Gracias por este primer día de la semana que nos ha dado, Señor. Gracias también, Padre, por la asistencia que tuvimos de niños, Señor. Gracias por cada una de las providencias que usted nos obsequia, Señor. Ayúdenos, Señor, porque constantemente estamos necesitados de usted, Señor. Por Cristo Jesús se lo pedimos con acciones de gracias. Amén, mi Señor, y amén. Quiero estar allí, hermanos, en el versículo, ¿verdad?, que hemos visto. Bájele un poquito, hermano, por favor. Es el tema se llama Buscando ser aprobado, ¿verdad? El título siendo, podemos decir, un obrero diligente, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, cada día tenemos que preocuparnos por estar aprobados delante de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, de balde es de que nosotros seamos aprobados por hombres, ¿verdad? Recordemos que nosotros podemos estar muy íntegros por fuera, muy limpios, bien vestidos, bien planchaditos, ¿verdad? Sin arrugas, pero por fuera. Pero lo más importante es que nosotros estemos, todo eso que les he mencionado, pero que estemos por dentro. Que nuestro corazón, ¿verdad?, esté íntegro, limpio, ¿verdad?, sin ningún peso, sin ninguna carga. Y sobre todo que estemos bien aprobados delante de Dios, ¿verdad? Nos dice en el versículo, es el versículo que voy a utilizar, ¿verdad? El texto base, procura con diligencia, dice, presentarte delante de Dios aprobado, ¿verdad? ¿Quién me puede señalar o decir qué significa aprobado? Vamos, participemos todos. ¿Qué es estar aprobado? Dígame, joven, sin pena, ¿qué es estar aprobado?
Hace poco están podemos decir, en muchas promociones. Todas esas personas y jóvenes que se graduaron y se promocionaron están aprobados. ¿Por qué? Porque han pasado una prueba de estudios circulares, ¿verdad? Es algo muy parecido a cómo nosotros podemos estar aprobados, ¿verdad? ¿Cómo uno puede estar aprobado? Es una buena pregunta. Preguntémonos, contestémonos. ¿Cómo nosotros podemos estar aprobados delante de Dios? ¿Creen ustedes que leyendo la Biblia? ¿Qué dicen? ¿Orando? ¿Qué dicen? ¿Predicando? ¿Qué más? Ya lo hemos mencionado esto aquí, hermanos. Testimonio. Presentando un buen testimonio, ¿verdad? Para un cristiano lo vital debe ser un buen testimonio. Porque ¿de qué le sirve a un cristiano estar al 100 con su Biblia? ¿De qué le sirve a un cristiano estar todos los días doblando su rodilla? ¿De qué le sirve a un cristiano estar predicando la palabra? Si después o fuera de todo eso, su testimonio es vano. ¿Estaría aprobado ese cristiano? No. Son 4 cosas muy fundamentales que un cristiano debe tener. Su lectura. La lectura tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Se ha venido diciendo, ¿verdad? Que si la palabra del Señor nos dice amemos a nuestro prójimo o a nuestros enemigos nos dice también, tenemos que amarlo. Bendecir a quienes nos maldicen, dice la palabra de Dios. De esa manera podemos también estar aprobados delante de Dios. Nuestra oración todo el tiempo tiene que estar constantemente cambiada. No todo el tiempo podemos estar orando lo mismo. No podemos, hermano, porque caemos en vanas repeticiones, ¿verdad? Caemos podemos decir, en repeticiones vanas que vienen y lastimosamente, pues a veces no son escuchadas, ¿verdad? Como por ejemplo les puedo decir de que estemos comiendo todo el tiempo lo mismo. ¿Será que nuestro cuerpo se podrá mantener en pie si estamos todo el tiempo comiendo solo, por decir así, cuajadita y tortilla? ¿Creen ustedes que nuestro cuerpo se alimente bien de esa manera? No, ¿verdad? No. ¿Creen ustedes que solo estar tomando agua también vamos a recuperar nuestras fuerzas a diario? No. Allí vemos un ejemplo de un cuerpo aprobado. Si un cuerpo lo alimentamos bien, debidamente a cómo es, el cuerpo va a andar funcionando perfectamente bien. Estamos hablando en lo físico, ¿se entiende, verdad? Entonces la vida del cristiano es igual. El cristiano tiene que alimentarse bien de la palabra de Dios, ¿verdad? Su lectura, su oración, predicación y venir a este lugar. Porque en este lugar es donde nosotros nos retroalimentamos de la palabra. Porque el Señor le pone al siervo, a la persona que está acá enfrente, no específicamente tengo que ser yo, cosas que quizás a veces nosotros dudamos. O no dudamos, sino que simplemente no las podemos entender de una manera que quizás nosotros la percibimos, ¿verdad? Entonces quizás viene la persona, el siervo, y nos aclara cómo es la situación, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que estar aprobados delante de Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra del Señor, manteniéndome, sujetándome de la mano de Dios, ¿verdad? Constantemente orando. La palabra nos dice que oremos en tiempo y fuera de tiempo,
¿verdad? Y ese alimento, nosotros tenemos que dárselo a nuestro espíritu, a nuestra alma constantemente, ¿verdad? Porque si nosotros nos alimentamos de esa manera, alimentamos bien a nuestro corazón y también a nuestra mente. Recordemos que nosotros procedemos de mente pecaminosa. Nosotros, si no estamos haciendo todo el tiempo algo que nos mantenga distraída nuestra mente, podemos pensar cosas muy vanas, ¿verdad? Aquí podemos ver en el contexto histórico la carta que muy preocupadamente le manda Pablo a Timoteo. Cabe señalar que Timoteo era un joven, era muy joven cuando él empezó en la iglesia, ¿verdad? Cuando él estuvo allá a predicar en la iglesia. Entonces, ¿qué sucedía? Que en ese entonces había un auge de idolatría, había un gran auge de pecado, y como Timoteo era un poco joven y también inexperto, entonces Pablo muy preocupadamente escribe la primera carta, pero no se conforma con la primera carta, le envía otra carta a Timoteo, ¿verdad? Y en esta carta él le manda y le exhorta que predique con diligencia, ¿verdad? Que predique con sabiduría, que no se deje llevar por palabrerías, por cosas que no vienen de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque, como les digo, en esa época estaban surgiendo muchas, podemos decir, movimientos, existían muchos dioses y muchos santos, que la misma gente veneraba a ellos, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Ya vimos lo que es estar aprobado, ¿verdad? Estar aprobado es que el Señor cada día y cada momento nos va guiando, porque a veces cuando nosotros andamos bien con el Señor, eso verdaderamente se siente. Se siente, se lo digo por experiencia propia, porque si yo hago algo malo contra mi prójimo, contra un hermano, yo al instante el Espíritu Santo del Señor me hace discernir y me da a entender que lo que yo estoy haciendo está malo, ¿verdad? Entonces eso significa que Dios está obrando en mi vida. Y si yo puedo sentir eso, significa también de que yo estoy andando y quiero andar con diligencia delante de Dios, ¿verdad? Entonces estamos siendo guiados por el Espíritu Santo del Señor. Eso es estar aprobado. Otro ejemplo que podemos ver de aprobación es que estemos en un trabajo, ¿verdad? Y cumplamos cabal con todas las tareas que se nos mandan. Llegamos temprano, cumplimos con nuestras labores, ¿verdad? Si nos dicen que tenemos que hacer horas extra, hacemos horas extra. Si nos dicen que nos tenemos que quedar bien, si dicen que tenemos que llegar otro día, nosotros llegamos. Eso es ser un obrero aprobado. Pero la idea no es ser aprobado delante de los hombres, no. La idea es que estemos nosotros aprobados delante de Dios. Tomemos en cuenta que cada uno de nosotros un día va a acudir delante de Dios a ese tribunal, ¿verdad? Y cada uno de nosotros va a dar su cuenta de todo lo bueno y lo malo que ha hecho en este mundo. Lo que estamos dentro y fuera de la iglesia, hermano. Todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros, además de ser hijos de Dios, somos obreros y soldados de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos coherederos de la gracia, o sea, Dios nos ha obsequiado esa gracia
tan linda que nos ha concedido el regalo de la vida eterna. Que si no hubiese sido por esa gracia que Dios ha derramado en nosotros, nosotros quizás no estuviésemos aquí hoy, ¿verdad? No estuviésemos aquí. Entonces nosotros estamos en toda la obligación de andar como un obrero, ¿verdad? Como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Si somos hijos de Dios, tenemos a Jesucristo que nos guía y Él nos puede encaminar por qué camino nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Otra cosa que nos puede caer acá, por ejemplo, si encontramos a personas predicando la palabra del Señor y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se han sentido? Yo les soy honesto, hermano, yo me he sentido mal. Me he sentido mal porque a veces veo iglesias completas predicando el Evangelio. Y en ese sentido creo que estamos un poquito flojitos. Por no decir lo grande pues que estamos. Sí. Esa es una, podemos decir, de las de uno de los puntos que esta iglesia estamos teniendo, la predicación. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que el predicar no significa que yo tengo que venir todos los días a la iglesia. No significa que tengo que venir cuantas veces a mí me digan. Tampoco les estoy diciendo que no vengan, ¿verdad? No, hermanos. Usted se sale a la calle, si tiene su vecino, usted le puede predicar la palabra del Señor. Ese vecino que todo el tiempo usted lo mira de mala gana, así. ¿Verdad? Ese vecino que quizás tiene no sé cuántos años de vivir a la par suya y nunca le ha pasado una palabra. Creo que ya es el momento, como dice popularmente, que rompamos el hielo de eso. Ahí es una manera de que nosotros podemos predicar la palabra del Señor. Si nos vamos al parque, sobra quien predicarle, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que llenar una lista a la semana, no. Basta con que le prediquemos a una persona por día, o por donde andemos, que nosotros le prediquemos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, de esa manera estamos contribuyendo a no pasar vergüenzas, ¿verdad? Porque imagínense que Cristo viniera. ¿Cómo estaría esta iglesia? Seamos honestos. ¿Cómo estaríamos? Seamos humildes. La humildad no nos va a quitar ni más ni nos va a hacer buenos, ni malos ni buenos. ¿Cómo estaríamos? ¿Verdad? Pero el simple hecho de que estemos así tampoco significa que vamos a estar toda la vida así, ¿verdad? No, toda la vida, hermanos. Son momentos y etapas de la vida cristiana que nosotros vivimos y convivimos. Así como nos dan padecimiento, como tenemos enfermedades, todo tenemos que superarlo, ¿verdad? Ya está culminando un año. Gracias al Señor, me atrevo a decirlo, que estamos cerrando con buen pie. Imagínense que tuvimos 6 bautizados para la gloria y la honra del Señor. Tuvimos un casamiento. ¿Qué más nos puede regalar el Señor? Solo Él sabrá, ¿verdad? Pero para que todo esto que ha transcurrido y ha sucedido en nuestra iglesia, no crean que Dios lo pone solo por ponerlo, ya está. No. Tomemos en cuenta que detrás de eso debe de haber algo. Debe de haber algo muy lindo detrás de eso. Quizás sus oraciones, ¿verdad? Para aquellos que oran y también para los que no oran. No insistiré en decirles de que no me cansaré, que por fe tenemos que caminar. Nos vienen otros proyectos de la iglesia que yo sé que por fe los vamos a cumplir.
¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo nosotros no podemos caer en vergüenza. Que si nuestros vecinos predican, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué? Si aquí cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido estudios, ¿verdad? No sé si no hemos recibido, por decir así, doctrina de evangelización. ¿Se ha recibido aquí? Sí, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Yo tengo ya un año, yo no he visto. Hace mucho, ¿verdad? Para eso es la iglesia. Déjenme decirle, hermano, que la iglesia no es solo para venir y estar acá y escuchar. No. Tenemos que pedir nosotros. Hay que pedir. Dios le da de beber al sediento, de comer al hambriento, calor a aquel que tiene frío. Pero si nosotros solamente venimos y todo el tiempo estamos calladitos, calladitos, ¿será que vamos a levantarnos alguna vez? Seamos honestos, tenemos que hablar. Para eso es que somos un solo cuerpo. Por eso es que Cristo nos da ese don. ¿El don de qué? De pedir. Sí. El pedir es un don también, no crean. También de nutrirnos de conocimiento. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, también estamos contribuyendo a ¿qué? A ser un obrero que no tiene vergüenza, ¿verdad? A un obrero que con simplemente levantar una mano y pedir algo no se le va a negar eso. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, si aquí venimos, tenemos que pedir. Aquí venimos a alimentarnos de la palabra, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo, verdad, hermano? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ya vimos de qué manera nosotros mismos nos podemos avergonzar en la calle. Imagínense que venga una persona ahí, infiltrada, de otra iglesia, de las mismas iglesias bautistas. Ojo, ojo. Y se viene haciendo que ustedes quizás ni la conocen a esa persona. Y viene haciéndose como que si fuese alguien del mundo, como que si fuese un inconverso. Y les empieza a hacer preguntas a ustedes. ¿Cuál sería la posición de ustedes? ¿Cuál sería? ¿Están aquí, hermanos? Ah, ¿verdad? ¿Se fijan? Allí estaríamos desaprobados, ahí pasaríamos vergüenza. Entonces ese es un punto que está en contra de nuestro favor. ¿Cómo nosotros no podemos pasar vergüenza, hermanos? Leyendo nuestra Biblia. Usted lee su Biblia, este es un manual. Aquí usted no va a pasar ningún tipo de vergüenza. Con este manual usted no va a avergonzarse de nada. Usted le puede hablar al mejor predicador. Usted se le puede parar enfrente al mejor predicador. Y usted con toda la humildad del mundo, usted puede decirle, lo que usted me está diciendo aquí no es coherente con lo que está diciendo, con lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero eso es si leemos. Pero si no lo hacemos, sí, amén, vamos a decir, y tal vez dijo hay que tirarse el rollo. Y tal vez no tiene nada que ver, ¿verdad? Tenemos que leer nuestra Biblia, hermanos, para no pasar vergüenzas, ¿verdad? Que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué palabra se está refiriendo? ¿A qué palabra se está refiriendo? Que usa bien la palabra de verdad. Se los acabo de decir, hermano. Esta es la palabra de verdad, la Biblia. Que usa bien la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros le damos un buen uso a la Biblia,
usted viera qué sabroso que es poder nutrirse de la palabra. Cómo a veces hay pasajes en la Biblia que lo ubican a uno en contexto, incluso a veces hasta nos cachetean, nos dan bofeteadas. Se los digo por experiencia, pero cuando tenemos una lectura profunda de la Biblia, y sobre todo cuando ese pasaje lo leemos, y nos lo leemos, y nos lo leemos, y lo analizamos, y nos lo apropiamos de él, y lo más lindo es cuando lo aplicamos a nuestra vida. Eso es mucho más lindo. Ahí estamos contribuyendo a utilizar bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Son elementos muy fundamentales los que encontramos acá. Diligencia, aprobado, vergüenza, palabra de verdad. Principales, diligencia, aprobado y usar bien la palabra de verdad. Son cosas muy fundamentales. Tenemos que tener diligencia cada día, a esforzarnos más, ¿verdad? ¿Qué es diligencia? Procurar. Si hoy hicimos algo bueno y lo hicimos bien, pero nos gustó, no. Mañana hagámoslo mejor. Eso es diligencia. Buscar una meta cada día mejor, mejor y mejor. Aprobado, ya se los dije. Estar aprobado por Dios, ¿verdad? Que si el trabajo no salió bien y nos dijeron, excelente hermano, lo felicito, tiene un 1000, no existe el 1000, existe el 100, ¿verdad? O el 10. Pero bueno, se lo vamos a dar. Voy por el 2000 y procuro hacer mejor ese trabajo, ¿verdad? Procuro hacerlo mejor el trabajo. ¿Para qué? Para estar aprobado. No aprobado delante de los hombres. Tomen en cuenta esto. Nosotros no necesitamos estar aprobados delante de ningún hombre. Tenemos que estar aprobados principalmente delante de Dios, ¿verdad? Y todo esto al final nos dice que para que nosotros podamos andar con diligencia, estar aprobados por Dios como un obrero que no tiene vergüenza, la respuesta está. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. Si no queremos pasar vergüenza, si queremos andar con diligencia, si queremos ser obreros, leamos nuestra Biblia. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? En estos últimos días me he enterado que es el tema. Hasta ahorita voy al tema, hermano. A lo inmenso y chiquito que tengo de ser cristiano, que soy honesto, he venido visitando infinidades de iglesias, ¿verdad? El trabajo que tengo me da la oportunidad de andar en distintos lugares, pero me he enterado de que y he visto que en el mundo existen más religiones que niños felices. Religiones que dicen ser religiones, pero al final de cuentas son simplemente una excusa. Escúchese bien. Son simplemente una excusa o un instrumento para poder enriquecerse. Enriquecerse personas que lamentablemente utilizan mal la palabra de verdad. Aquí les voy a poner un ejemplo. Nos dice que utilicemos bien la palabra de verdad.
pero estas personas utilizan mal la palabra de verdad. ¿Por qué? Niños, podemos ver que donde andemos en las calles, hay niños ahí que andan deambulando, ¿verdad? Las iglesias se han hecho con el propósito para que sirvan de apoyo y de ayuda a la comunidad, pero lastimosamente no ha sido así, ¿verdad? Entonces, además de eso, en las iglesias ha venido entrando bastante lo que es la apostasía, la idolatría, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? En estos famosos tiempos de Navidad, que lastimosamente, déjenme decirles, y a los niños y a los jóvenes, que la Navidad no existe. La Navidad es podemos decir, es algo que las grandes empresas han inventado, ¿verdad? El nacimiento del Señor no se da en esta fecha, ¿verdad? No se da. Y lastimosamente lo que está sucediendo en el mundo se está conllevando a las iglesias. Lastimosamente, ¿por qué? Porque lo hemos visto. Lastimosamente no están siendo siervos con diligencia, están siendo obreros, pero no de Dios. Ellos sí tienen mucho de qué avergonzarse, porque utilizan mal la palabra de verdad. Inventan cualquier excusa para poder ocupar o adquirir grandes cantidades de dinero. Y podemos decir de que esto es una deshonra para el Señor. Porque si nosotros vemos a lo largo de la Biblia no habla nada de riquezas en este mundo. La Biblia habla de riquezas en los cielos. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura, dice. Primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos. Y a una vez que busquemos eso, vamos a estar viviendo conforme a la voluntad del Señor, y el Señor nos va a proveer conforme a su voluntad también, ¿verdad? También nos dice que procuremos hacer castillos en los cielos, donde el orín y la polilla no corroen y los ladrones no hurtan. Entonces nos está dando a entender de que en esta vida nosotros somos pasajeros, hermano. En esta vida en cualquier momento el Señor nos manda a traer, y de balde podría ser toda la vanagloria que muchas personas han tenido. Se ha visto casos de grandes hombres millonarios que han muerto con grandes empresas, y lastimosamente las empresas han quedado y ellos se han ido sin nada. Sí. Este es un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que estar procurando estar bien presentable delante de Dios, ¿verdad? Procura con diligencia. Esta palabra podemos decir que denota la persistencia ferviente en lograr una meta. Eso es lo que nos da a entender este pasaje. Procura con diligencia, persiste cada día, hermano, en buscar el rostro del Señor. Persiste cada día, maestro, en que si diste una clase bien hoy, procura darla mucho mejor el otro domingo. Procura, hermano, con diligencia, colaborador, que si hoy viniste a ayudar y lo hiciste con todo tu amor, el otro domingo hazlo con todo tu corazón.
Procura, amado hermano, que si hoy viniste a esta iglesia a ser edificado, transformado de la palabra del Señor, que seas tú mismo abriendo tu corazón a Él y no te vayas a como viniste. Porque nosotros cuando venimos a este lugar, a eso venimos, a dejar nuestras cargas, nuestros malestares y a apoderarnos, apropiarnos de la palabra del Señor. Procura, joven, que se me hizo Yandir. Aquí está. Procura con diligencia, joven, cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Lindo sería ver a todos los jóvenes en la iglesia acá. Procura que si ya diste el primer paso, si ya reafirmaste tu fe y por medio del bautismo le dijiste al Señor que aquí estás, no te quedes ahí nomás, sino que simplemente esfuérzate más, no simplemente, hazlo cada día mejor. Que si estamos abriendo las puertas al entendimiento y para poderlo nutrir de la palabra del Señor, hagámoslo cada día. Muchos deberíamos de andar en el primer amor. Yo creo que muchos no hemos andado en el primer amor. O quizás anduvimos y ya lo dejamos a un ladito. ¿Qué es el primer amor? Cuando andamos en los caminos del Señor. ¿Qué es el primer amor? Es andar haciendo todo con amor. Es poner a Jesucristo en preeminencia en nuestras vidas. ¿Verdad? Que antes de mi desayuno, yo voy a postrar mi rodilla. Primero es Dios y después yo. Así es, hermanos. Porque a Él es el que tenemos que darle gracias cada día. Cada día que nosotros nos levantemos, tenemos que humillarnos delante de Él. Pedir luz y guía para cada nuevo día. Cuando vamos a leer nuestra Biblia también, Señor, ayúdanos. Seas tú mismo hablándome a través de la palabra. Si vamos a predicarle a alguien, Señor, sea usted hablando y no yo. Yo soy inútil, pero con usted puedo ser un instrumento útil para su obra. Viniendo a la iglesia, como se lo repito, ¿verdad? Vamos a ver unos aspectos. A ver si me da el tiempo. Ya vamos. No vamos a. Bueno, solo vamos a hacer esta parte, pues ya, hermanos. ¿Qué es ser diligente, hermanos? ¿Qué es ser diligente? Diligente es un objetivo para designar a una persona que obra o actúa con gran interés, esmero, eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. La palabra como tal proviene del latín, ¿verdad? Es diligente alguien que es rápido, pronto o ligero, o a la hora de hacer cosas, busca una solución o resolver un problema. Eso es ser diligente. En otras palabras, nos da a entender que ser diligente es ser audaz. Eso es lo que nos está diciendo. Que si tenemos agua en esta mano, que busquemos cómo taparla con la otra mano para que no se nos caiga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo Dios lo sabrá. Sí, ser audaz, eso es ser diligente. Ese es ser diligencia, hermano. Que no esperar que nos digan, hermano, mire que... Y no nos han dicho y ahí nos quedamos. No nos dijo nada, me voy. No nos asignaron nada. Entonces, antes de que nos digan algo, nosotros hagámoslo, pues. ¿Verdad? Ser diligente, hermanos, es procurar hacer todo lo bueno
en nuestras vidas. Ser diligente, podríamos decir que es hacer todo conforme a la voluntad del Señor. Que cada proyecto que nosotros tengamos con diligencia se lo pidamos a Dios, que Él nos guíe. Que si hemos tenido problemas, que seamos diligentes en eso. Que superemos esos problemas. Que si aún estamos un poquito apartados del Señor, seamos diligentes, volvámonos nuevamente al Señor, ¿verdad? Ser diligente significa ser responsable y consecuente en nuestros compromisos para con Dios, ¿verdad? Y horarios, escúchenlo bien, aquí viene lo que les he estado mencionando. Y horarios en la oración, las promesas y los mandamientos, sin apartarnos de su palabra. Nos manda a orar, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Y que mantengamos los mandamientos y que hagamos todo esto, pero sin apartarnos del amor y sobre todo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo el tiempo, si no tenemos nada, siempre hay mucho que hacer. Que leamos la palabra del Señor. ¿Me ayuda ahí, hermano? Vamos a ir a unos textos bíblicos para los que apuntan en la Biblia, para que vean. Y a ver si podemos ejemplificar algo. Proverbios 12:27. Movamos nuestra Biblia o apuntan. Proverbios 12:27. Dice la palabra: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre, el haber precioso del hombre es la diligencia, ¿verdad? Nos dice que el indolente, pues, personas que cazan, como están, podemos decir, cazando demasiado, como tienen bastante, tiene sin importancia ponerse o comerse algo, pues, de que ha cazado. Le da igual, ¿verdad? Le importa poco. Pero dice, haber precioso, dice, óigalo bien, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué es el haber? El usar diario. El usar diario la diligencia. Ese es el haber. Mateo 2:8. Miren lo que dice acá nuestro Señor. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿verdad? Entonces aquí se está refiriendo al nacimiento del niño Jesús. A eso se refiere. Y si no me equivoco, creo que es el rey que está mandando a buscar al niño, ¿verdad? Pero no es que iba a ir a felicitarlo, no. Él estaba con la curiosidad que quién era ese niño. ¿Para qué? Para poderlo matar. Romanos 12:11. Pónganle mucha atención a este texto. Es más, apúntenlo. Guárdenselo y apréndamoslo. Romanos 12:11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes, en espíritus, sirviendo ¿a quién?
¿Se fijan? Es lo que venimos hablando. Que es al único que tenemos que servir. No hay otro. ¿Con qué? Con diligencia, con astucia, ¿verdad? Con perseverancia. Efesios 5:15. Otro texto muy vital. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Verdad? Aquí nos está dando a entender que si andamos mal, porque nos dice necios, y ya hemos visto que la palabra necio es una persona que es totalmente mala, una persona totalmente pusilánime, ¿verdad? Que no sea necio, dice. Mirad pues con diligencia, con astucia, que nos veamos frente al espejo o nos autoexaminemos nosotros mismos, verdaderamente cómo andamos. Si andamos con diligencia divina o andamos con necedad mundana. Eso es lo que nos da a entender. ¿Cómo andamos? ¿Verdad? Hebreos 2:1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hermanos, ¿están aquí? Y no seáis que no nos deslicemos. ¿A qué vamos a hacerle caso aquí, hermanos? ¿Qué es lo que hemos oído todo el tiempo? La palabra de Dios. Eso es lo que venimos a escuchar acá, la palabra de Dios. Y dice que no nos deslicemos. Si usted va corriendo en un piso de esos que son cerámicos son, hermano, ¿cómo se llama esos pisos? Y si está mojado, ¿qué nos pasa? ¿Ah? Nos deslizamos, ¿verdad? Y si nos deslizamos, ¿qué va a pasar? ¿Salimos volando o nos quebramos algo de nuestro cuerpo? Así le pasa al cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que estar atento a la palabra de Dios, porque es algo que ya mencioné atrás, que si no estamos prestos, atentos a la palabra de Dios, puede venir alguien y nos puede embelezar, nos puede decir cualquier mentira, ¿verdad? Y nosotros la vamos a creer. ¿Por qué? Porque no leemos nuestra Biblia. Por eso dice, para que no sea que nos deslicemos. O sea, deslizarnos es apartarnos de la palabra de Dios, en otras palabras. Eso es lo que nos da a entender. Entonces tenemos que escuchar, y al escuchar tenemos que leer, y al leer tenemos que oír. Porque cuando nosotros leemos nuestra Biblia, nosotros mismos estamos escuchándonos lo que leemos, ¿verdad? Ya vamos terminando, hermanos. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Dice la palabra, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Lo que les dije, sin mancha y sin arrugas, ¿verdad? Procura, por lo cual, amados,
estando en espera de estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Es lo que nosotros estamos esperando. Cada una de las promesas del Señor, ¿verdad? Con diligencia, ser hallados ¿por quién? ¿Quién será Él? Por Jesucristo, ¿verdad? Sin mancha e irreprensibles, o sea, sin ningún pecado en nuestro ser, en paz. Así que, amados hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra verdad, de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermano? Las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad, que no se les olvide. Si usted lee su Biblia, absolutamente ni Chana ni Juana lo va a engañar. Sí. Si usted predica, también. Ya vimos cómo nosotros podemos estar bien presentables delante de Dios, ¿verdad? Como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nuestra lectura diaria, nuestra oración, predicación y los días que nos tocan venir a la iglesia. Ok, no pude venir a la iglesia. Escuchemos los audios. No me llegó, pídalo, exíjalo. Sí, exíjalo el audio, porque para eso se graban, ¿verdad? Así que de esa manera, hermanos, procuremos cada uno de nosotros estar aprobados delante de Dios, ¿verdad? Para que el día de mañana no venga cualquier mal maestro y nos envuelva, ¿verdad? Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que esforzarnos cada día. Los hermanos que están nuevecitos en la fe, los felicito, sigan adelante, sigan perseverando, Yandir, ¿verdad? Hay que leer su Biblia, hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que pedirle todo al Señor. Sin Él nada somos ni nada valemos, ¿verdad, hermanos?